cabeza, que para hacer bien el amor hay que venir al cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Justo antes de cerrar los ojos para siempre, ella lo dijo, sí, lo que todos sabíamos pero jamás se atrevieron a confesarlo. Rafaela Carrà, la reina de la televisión y el espectáculo, la que rompió tabúes, desató escándalos y se hizo amiga del silencio, dejó un mensaje que sacudirá todo lo que creías conocer sobre ella. ¿Qué secreto guardó detrás de su sonrisa aparentemente perfecta, que se escondía tras esos bailes provocativos, esos vestidos cortos, ese ombligo descubierto que la condenó el Vaticano? Y además, ¿qué vínculos tuvo con poderes que no se veían, qué pactos silenciados en la sombra del show business? ¿Por qué su canción Lucas, aparentemente ligera, fue un acto de rebelión para muchos? Hoy, te voy a llevar al lado oculto de Rafaela Carrà, donde la fama se convierte en máscara, donde la mujer se convierte en mito, y donde al fin, se permite la verdad. Qué increíble que justo antes de irse, confesó lo que muchos susurraban en los pasillos de la televisión, del poder, de la noche. Mostraba orgullosa su lunar, su palabra favorita seguía siendo la misma, libertad. Lo decía con ese acento profundo y esa mirada que parecía retar al mundo entero. Rafaela Carrà nunca entendió la vida sin libertad y quizá por eso, su historia fue una constante revolución. Nació en 1943, en una familia sencilla de Bolonia, su padre tenía un bar, su madre era ama de casa. A los ojos del destino, parecía una niña más de clase media, pero a los 9 años ya había pisado un set de cine. Fue en tormento del pasado, y desde entonces, el arte la eligió a ella, no al revés. Su vida se fue tejiendo como un crochet de casualidades. Un viaje a Roma con su madre, un encuentro fortuito con un director, y de pronto, la pequeña Rafaela ya estaba frente a las cámaras, desbordando una simpatía que enamoraba a todos. Estudió danza y actuación en el Centro Experimental de Cinematografía, donde nació la semilla de la diva que marcaría generaciones. Aquella que Madonna y Lady Gaga tomarían como referente. En 1965, ya era una actriz reconocida. Había debutado en La Larga Noche del 43 y brilló en Los Camaradas. Pero lo que más sorprendía no era su talento, sino su carácter. Cuentan que un día dejó plantado a Frank Sinatra sin remordimiento alguno. Dormía poco, tenía la voz ronca y desayunaba café con descaro. ¿Dormiste con él?, le preguntaron una vez. Y con su sonrisa de acero, respondió, no, con el sueño de mi libertad. Había sido convocada para su primera película en Hollywood, pero más allá del glamour, Rafaela no buscaba fama, buscaba ser dueña de sí misma. Aceptó el papel con una sonrisa, hasta que descubrió el verdadero precio de estar en Hollywood. No me gusta ser la chica del jefe, dijo con firmeza. Y el jefe, nada menos que Frank Sinatra, no estaba acostumbrado a los no. Mujeriego, poderoso y acostumbrado a tenerlo todo, había puesto sus ojos en aquella italiana de Bolonia que desbordaba magnetismo, elegancia y fuego. Pero Rafaela no era una más. Ante el rey de Nueva York, se plantó con la misma fuerza con la que después conquistaría el mundo. Sinatra, herido en su ego, buscó consuelo en otra actriz, y aquella historia de amor jamás ocurrió. A cambio, nació la leyenda de una mujer que prefería perderlo todo antes que rendirse. A mí me gustaba bailar porque quería ser coreógrafa, ocuparme de ballet clásico, ocuparme de un gran número de bailarines. Entendía que la vida es una vida cuando tiene libertad. Esto es la palabra que yo sigo teniendo muy presente en mi vida. Su paso por el cine fue breve, pero intenso, más de 11 películas entre los años 60 y 80, donde interpretó desde mujeres ingenuas hasta heroínas con carácter. Sin embargo, Rafaela sabía que ese no era su escenario. Me sentía como una marciana, confesó años después. Y así fue como dejó el séptimo arte, para reinar en el octavo, la televisión. En 1970, su destino cambió para siempre. Inspirada por el musical Hair, que escandalizó al mundo con su desnudez y su revolución sexual, decidió llevar esa energía provocadora a una Italia dominada por el conservadurismo y el miedo. En una de sus primeras presentaciones, un simple traje dejó su ombligo al descubierto y bastó eso para desatar el infierno. La iglesia se escandalizó, el Vaticano la condenó, pero el público la amó. Así nació el mito, el ombligo de Italia, la mujer que con una sola coreografía cambió la historia de la televisión europea. Sus bailes, sus gestos, su brío, desafiaban todas las reglas de una Italia donde hasta mostrar el vientre era pecado.
En un país que aún se persignaba frente al televisor, apareció una mujer que con un simple movimiento de cadera cambió la historia. Desde entonces, nadie volvió a mirar la pantalla igual. Por eso la llamaron el ombligo de Italia. Y no era un apodo cualquiera, era una declaración de guerra contra la censura. Ser pionera significa provocar, y Raffaella lo sabía. Cada paso suyo era un acto de rebeldía, una bofetada elegante al conservadurismo que la quería callada, cubierta y obediente. En 1970, cuando se convirtió en presentadora del programa Canzonissima, nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Un día presentó un nuevo baile, el Tuca Tuca. Un juego de movimientos entre ella y su compañero, donde las manos recorrían rodillas, hombros, caderas, y sí, el frente. El Vaticano estalló. Los periódicos la acusaron de indecencia. Los moralistas la llamaron una vergüenza nacional. Y el programa fue censurado. Pero lo que no sabían era que Alberto Sordi, uno de los hombres más influyentes del cine italiano, insistió en bailar con ella el Tuca Tuca, en vivo, frente a todo el país. Nadie se atrevió a prohibírselo. Y así, lo que comenzó como un escándalo, terminó convirtiéndose en una revolución. Desde ese momento, Raffaella Carrà dejó de ser solo una presentadora, se transformó en un símbolo de libertad femenina. Tocarse el ombligo en televisión se convirtió en un acto político. En paralelo, su voz empezó a conquistar el mundo. En 1970 lanzó su primer disco, y año tras año sumó éxitos hasta llegar a más de 30 álbumes. Desafiando al Vaticano, conquistando América Latina y demostrando que el cuerpo, la voz y la libertad podían bailar al mismo ritmo. En el amor todo es empezar no fue solo una canción, fue una provocación. Escrita por Daniele Pace, Franco Bracardi y Gianni Boncompagni, vendió más de 20 millones de copias y convirtió a Raffaella en un símbolo absoluto de sensualidad. Aparte eras muy jovencita, muy... Sí, me sentía una marciana en este mundo, porque el ombligo fue casual. Porque me hicieron un traje y fue un escándalo, porque estamos ahí con todos los curas, un poco el Vaticano. La letra era clara y directa, una mujer invitando a un hombre a tomar la iniciativa, en el amor, en el deseo, en la cama. En plena década de los 70, cuando Italia aún vivía bajo las sombras del conservadurismo, aquella melodía fue una bomba de libertad. Así nació el mito de Raffaella Carrà como ícono sexual, la mujer que se atrevió a decir en televisión lo que miles pensaban en silencio. En 1978, Raffaella ya no era una artista, era un fenómeno. Su presencia en el programa Canzonissima rompía récords de audiencia. Y la televisión española, fascinada por su magnetismo, le abrió las puertas con el especial La Hora de Raffaella Carrà. En esa época lanzó el disco Raffaella, que incluía joyas como Tanti Auguri, conocido en español como Hay que venir al sur, una declaración de placer y de vida, donde decía sin miedo, por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay que aprovechar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur no era solo una canción, era una provocación en plena tormenta política. El tema fue presentado en el programa Mache Sera, con el que Raffaella volvía triunfal a la televisión italiana. Pero el destino jugó su carta más cruel, la emisión coincidió con los días más oscuros de Italia, cuando el político Aldo Moro era secuestrado por las Brigadas Rojas. Mientras el país entero se estremecía por su asesinato, la televisión mostraba a Raffaella bailando y sonriendo. Los sectores más conservadores la acusaron de insensible, de vulgar, de no entender el dolor del país. En una entrevista posterior, ella confesó que pidió cancelar el programa, pero los directivos se negaron. Avergonzada y herida, decidió irse de Italia. Había cambiado el país, pero no las mentalidades, dijo años después. Y sin embargo, su regreso fue aún más explosivo. La censura intentó silenciar su éxito, la frase para hacer bien el amor hay que venir al sur fue considerada demasiado atrevida. Los ejecutivos la modificaron, para enamorarse bien hay que venir al sur. Un simple cambio de palabras que, paradójicamente, la hizo más grande, porque todo el mundo sabía lo que realmente quería decir. Detrás del brillo y los coros pegadizos, las letras de Raffaella escondían mensajes poderosos, hablaban de libertad sexual, masturbación femenina, amor entre hombres y mujeres sin prejuicios. En Lucas, por ejemplo, narraba la historia de un chico que se enamora de otro, en una época donde eso era tabú. Sin proponérselo, se convirtió en ícono gay mundial, mucho antes de Madonna o Lady Gaga. Su arte fue más que entretenimiento, fue resistencia. Cada paso de baile, cada palabra censurada, cada sonrisa frente a la hipocresía, era una revolución.
mi piaci. Si chiama Tuca Tuca. En el amor tú debes empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota. Larán, les vengo a saludar. Felicidad. En los años 80, Raffaella Carrà ya no pertenecía solo a Italia, pertenecía al mundo. España, Argentina y toda América Latina se rindieron a su energía, su humor y su forma de convertir cualquier escenario en un carnaval de vida. Pero detrás de esa sonrisa radiante había una mujer que también amaba en silencio, lejos de los reflectores. Desde los años 70, contó con el apoyo incondicional del compositor Gianni Boncompagni, un hombre brillante que entendió su esencia desde el primer momento. Fue él quien moldeó gran parte de los éxitos que la convirtieron en leyenda. Boncompagni llegó a su vida ya separado y con 3 hijas. Tal vez por eso Raffaella se sintió libre a su lado, sin la presión de formar una familia tradicional. Juntos vivieron una historia de amor real y profunda, que duró 12 años y dejó huellas que jamás se borraron. Aunque con el tiempo sus caminos se separaron, ella siempre habló de él con ternura. Fue el hombre que más marcó mi vida, dijo alguna vez. Él le llevaba 11 años, y aún después de su ruptura, mantuvieron una amistad sincera hasta la muerte de Gianni en 2017. Años después, el destino volvió a sorprenderla. En los 80 conoció a su coreógrafo Sergio Japino, un hombre 11 años menor, con quien compartió sus giras, sus últimos grandes proyectos y los años más intensos de su carrera. Esta vez, era ella la mayor, pero el amor no entendía de edades. Sergio se convirtió en su compañero, su refugio y su aliado artístico. Sin embargo, como todo en la vida de Raffaella, también esa historia se transformó. Con el paso del tiempo, el amor se volvió amistad, respeto y complicidad. En 2013 decidieron separarse, pero jamás se alejaron del todo. Él fue quien la acompañó hasta su último día, demostrando que, a veces, el amor verdadero no necesita título, solo presencia. En 2005, durante un especial televisivo, Raffaella Carrà lo dijo entre risas, pero todos entendieron que hablaba en serio: no creo en el matrimonio, creo en las relaciones. Prometer, para toda la vida, me parece demasiado. Prefiero convivir con alguien que sienta como mi marido, sin promesas imposibles. Así era ella, libre, directa y honesta. Mientras el mundo esperaba que se casara o tuviera hijos, Raffaella elegía otra cosa: vivir a su manera. Durante su relación con Gianni Boncompagni, él ya era padre de 3 niñas, y ambos coincidieron en que traer un hijo al mundo no era compatible con la vida frenética que llevaban. Pero el tiempo, implacable, le pasó factura. A los 40 años, confesó con una sonrisa melancólica: quise una cigüeña en mi casa, lo intenté, y no llegó. No tuvo hijos, pero su legado fue enorme. En el terreno musical, lanzó el álbum Latino, con clásicos como Yo no sé vivir sin ti y Pedro, canciones que la consolidaron en toda Hispanoamérica. En la televisión, se convirtió en una de las entrevistadoras más queridas y respetadas de Europa. Madonna, Rafael Alberti, Sara Montiel, e incluso la Madre Teresa de Calcuta pasaron por su programa. Su carisma era universal, podía bailar un minuto y, al siguiente, hacer preguntas profundas con una sonrisa. A lo largo de su carrera, Raffaella fue el rostro de más de 25 programas en Italia y España. Era la dueña del escenario, la que nunca necesitó escándalos para brillar. En 2016 decidió despedirse de la televisión, diciendo: es tiempo de dejar paso a las nuevas generaciones. Pero dejó claro que, si algún proyecto la emocionaba de verdad, volvería. Y es que Raffaella nunca se retiró del todo. Solo esperó la próxima oportunidad para volver a bailar. En 1982 lanzó su disco homónimo Raffaella Carrà, con temas tan recordados como Caliente, Caliente, Amor, Amor y Mamá dame 100 pesetas. En el amor tú debes empezar. Libre, 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 life. ¿Qué desastre si tú? 303-456. Ese mismo año, cruzó el océano para presentarse en el Festival de Viña del Mar en Chile, donde fue coronada reina del festival. Fiel a su estilo incansable y a su obsesión por el trabajo, Raffaella Carrà siguió haciendo lo que mejor sabía: provocar y brillar. A comienzos de los 80 lanzó 2 nuevos temas, y uno de ellos volvió a ponerla en el centro de la polémica: Qué dolor, una canción que hablaba abiertamente del adulterio. En plena Italia conservadora,
Solo ella podía cantar sobre infidelidades con tanto ritmo y salir aplaudida. Su magnetismo era imparable. En los años siguientes llegaron éxitos que aún hoy suenan con fuerza, como Innamorata, África y No pensar en el amor. Canciones que mezclaban sensualidad, libertad y una energía que ningún artista ha logrado igualar. En 1990, una nueva década la encontró más viva que nunca. Lanzó el álbum In Viaggio, uno de los más vendidos del momento, y presentó un nuevo fenómeno de baile, el soca dance, un ritmo caribeño que encendió las discotecas de toda Italia. Era su forma de reinventarse, de probar que la reina seguía en su trono. Pero ese mismo año, otra historia paralela empezaba a circular, una historia con nombre propio, Diego Armando Maradona. Rafaela lo entrevistó en televisión y el encuentro fue pura electricidad. Él, en su mejor momento deportivo, ella, en la cima de su carrera. Las cámaras no podían ocultar la tensión entre ambos. Según se dice, Maradona quedó fascinado con la italiana y habría intentado seducirla incluso delante de su marido, el coreógrafo Enrico Japino. Lo curioso es que, según el representante del futbolista, Guillermo Coppola, la pareja tenía una mentalidad tan abierta que Enrico solo comentó, déjalos, así después no me rompe a mí. Una frase que encendió aún más los rumores de que Rafaela y Enrico practicaban una forma de amor libre, adelantada a su tiempo. Lo cierto es que entre Rafaela y Diego quedó una conexión auténtica, una química que trascendió los años. En 2005, Maradona la invitó a su programa La Noche del 10, donde volvieron a encontrarse frente a las cámaras. Él, más sereno. Ella, a sus 74 años, radiante como siempre. Gracias por venir, así se llamó una de sus canciones más provocadoras. Dedicada, según ella misma dijo entre risas, a las mujeres maduras de Hollywood que sienten debilidad por los chicos jóvenes. Irónica, divertida y sin filtros, Rafaela Carrà no solo cantaba, se reía de los prejuicios. En 2013 y 2014 sorprendió al público al convertirse en coach de La Voz Italia, donde inspiró a nuevas generaciones de artistas con su experiencia, carisma y esa mezcla de dulzura y carácter que la definía. Pero su legado no se detuvo ahí. Entre 2019 y 2020, su espíritu inspiró la película Explota Explota, una comedia musical hispano-italiana protagonizada por Ingrid García Johnson, basada en las letras y mensajes de sus canciones. Fue el homenaje perfecto, colorido, rebelde, sensual y profundamente libre. Y es que Rafaela Carrà nunca vivió para agradar, vivió para expresarse. Fue cantante, actriz, presentadora, bailarina, ícono pop y símbolo de una libertad que escandalizó a muchos y liberó a millones. Su disciplina era férrea, su perfeccionismo, legendario. Dentro y fuera del escenario, era una mujer que lo dio todo, sin miedo al que dirán, sin límites, sin etiquetas. En Italia dicen que nada es eterno, pero en el caso de Rafaela Carrà, si hay una excepción, su nombre, su energía y su legado seguirán siendo eternos. Vine con la canción Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí. Hubo una censura. Han cambiado muchas cosas, veo. Se ve que la censura ya no existe. La historia sucedió de pronto. Lucas, ¿qué? ¿Si me arrepiento? No, jamás. Toda mi vida me juzgaron por bailar, por enseñar el ombligo, por hablar de amor sin miedo. Pero dime tú, ¿qué es más indecente, una mujer que baila o un país que calla? Rafaela Carrà lo dijo sin pestañear, con esa mezcla de elegancia y fuego que la hizo eterna. Yo nunca quise ser un escándalo, lo fui por existir. Me crucificaron por cantar que para hacer bien el amor hay que venir al sur, pero jamás entendieron que hablaba de libertad, no de sexo. Se acomodó el cabello, respiró profundo y continuó, sí, es verdad, el Vaticano me censuró, los políticos me criticaron y muchos hombres me desearon en silencio. Pero lo más curioso es que todos esos que me juzgaron, bailaban mis canciones cuando nadie los veía. Sonríe, pero en sus ojos se nota un leve cansancio. A veces pienso que el verdadero pecado fue haber nacido libre. Y eso, cariño, ni la iglesia ni los hombres lo soportan. Sobre los rumores que alguna vez la vincularon con Maradona, fue igual de directa, Diego era un torbellino, puro fuego. Nos admirábamos mutuamente, y si hubo química, que la juzgue la historia, no yo. Nunca jugué a ser santa, pero tampoco me interesó ser mito. Solo fui una mujer que amó sin miedo. Luego guardó silencio, miró hacia el vacío y añadió con un tono más íntimo, ¿sabes cuál fue mi mayor secreto? Que detrás de toda la energía, del brillo, del baile, había una niña que solo quería ser amada como era.
sin etiquetas, sin culpa. Levantó la mirada, con esa sonrisa que ya era un símbolo. Me llamaron escandalosa, provocadora, inmoral, pero yo solo fui Rafaela Carrà. Y eso, amor mío, ya era demasiado para este mundo. La confesión final de la diva que vivió sin pedir permiso, y que antes de morir, quiso dejar su verdad más incómoda: no fui perfecta, pero fui libre. Y eso, es lo único que realmente importa.